Tenemos que hablar de los números que realmente asustan y hay que hablar de un nuevo récord. Más de 90.000 casos diarios tuvo Brasil y más de 2.800 muertes en solamente 24 horas. Hay que desnaturalizar estos números. Es mucha gente la que está lamentablemente falleciendo en Brasil. Y estos son los números del colapso sanitario, que es muy importante de tener en cuenta, porque también es lo que hace de acá a futuro ver cómo se va a poder controlar la situación. 25 de 27 estados con tasa crítica. Lo pusimos así para resumir, pero esto significa que tienen entre el 80 y el 100% de la capacidad de terapia intensiva ocupada. 19 ciudades capitales, fíjense, con 90% de ocupación. El dato, el último que tenemos, es que ya faltó oxígeno en San Pablo. O sea, la ciudad más grande, 46 millones de habitantes de Brasil, y faltó oxígeno. Y 76 municipios más, ahora vamos a ver un mapa de cómo creció la ocupación hospitalaria en Brasil. 76 municipios dicen que les va a faltar oxígeno. Así arrancó, fíjense. Cuanto más clarito, estábamos mejor. Ya rojo es que faltaban camas. Empezaron en 2 estados, la cuestión empezó a pasar a verde, que es bajo, y ya empieza a pasar a amarillo y crítico. Cuando este mapa llegue al día de hoy, ahí estamos todavía en 2020. Cuando este mapa llegue al día de hoy, fíjense cómo va evolucionando, y cada vez las zonas rojas son más. Habló, por ejemplo, mientras tanto... Ya no hay verde. Mirá. Ahí tenés, 2021. Y todavía, mirá, impresionante. Todavía falta. Así, y esto fue el 15, así estaba Brasil el 15. Hoy los datos realmente son peores. ¿Por qué? Porque no se tomaron medidas. A ver, por ejemplo, para ir a la noticia más fresca, Río de Janeiro hoy apareció con las playas todas valladas para que no se pueda ir a hacer deporte, a tomar sol, a estar en la playa. Mar, nada. Claro. Ahora, así están las playas hoy. ¿Qué pasa en Río de Janeiro? Bueno, tiene el 95% de ocupación de las camas de terapia intensiva, y Bolsonaro, ¿saben lo que hizo? Fue a criticar esta medida. Dijo, lo que están haciendo en Río de Janeiro es una locura. Y fue a pedir justamente que se levanten las restricciones. Habló el líder de la Cámara de Diputados por el oficialismo y dijo que Brasil está en una situación que, cito textualmente, no es tan crítica. Eso fue lo que dijo, y están yendo a buscar en la Corte Suprema de Justicia tirar atrás las medidas de los estados que buscan poner restricciones. Lo que pasa es que acá ya hay una cuestión política. Digo, una cosa es cuando vos hablas lo de Bolsonaro, que igual es injustificable, pero digo, después... Cada responsable de cada estado es el que se va a hacer cargo de la falta de camas. Es el que se le va a ir a reclamar por las personas fallecidas que no pudieron tener la atención médica que deberían tener, como pasó en San Pablo. Entonces me parece que es cada autoridad local la que está diciendo no podemos seguir con esta política de apertura. Sí, porque fíjense que cuando ya empieza a faltar oxígeno, que dicen que fue una cuestión de logística en principio, pero también faltan kits de intubación, que es lo básico para tratar a un paciente que está en una situación crítica por COVID. Y por otro lado, una crisis que viene del propio ministro de Salud. Es el 4º ministro de Salud que tienen en Brasil. Y lo que dijo fue, cuando asumió, que va a continuar con la misma política del anterior, que no va a haber un lockdown nacional y que hay que preservar la economía. Se está poniendo, si querés, en una batalla esos dos términos, la salud y la economía. Pero lo que está pasando hoy en Brasil es preocupante por las nuevas cepas también. Lo que pasa, sí. Porque están circulando nuevas cepas que tienen mucha más tasa de contagio y mucha más, lamentablemente, cantidad de fallecidos. Y eso genera que los hospitales se saturen de una manera todavía más rápida, ¿no? Sí, más además, allá de lo que, perdón, Carmela, más allá de lo que sucede en Brasil, y que lógicamente la política de Bolsonaro ha sido absolutamente diferente a la de Alberto Fernández, a de los gobernantes argentinos, digo, ¿por qué nosotros, lo decía recién el infectólogo, ¿por qué nosotros creemos que no nos va a pasar algo similar? ¿Por qué consideramos que no nos vamos a tener que guardar? Porque da la sensación de que sería por una indisciplina de la sociedad. Entiendo que no se pueden cerrar distintos sectores de la economía y demás porque le ha hecho mucho daño, pero digo, tenemos, también lo decía el infectólogo, una meseta de 8.000 casos por día. Vacunamos solamente al 5% de la población y arranca el frío. ¿Por qué estamos tan seguros de que no vamos a entrar en una situación bastante más complicada? No digo Brasil. Digo, pero yo no estaría tan seguro. Seguridad no hay, pero digo, nosotros tenemos un presidente que hizo una cadena que te puede gustar más o menos llamando al cuidado. Bolsonaro llama a no usar el barbijo. No, por eso digo, son absolutamente diferentes las maneras. ¿Por qué no estamos como Brasil? ¿Por qué no llegamos a estar como Brasil? Porque me parece que se ha hecho una campaña de parte de los medios de comunicación para la sociedad de cuidado individual, de responsabilidad social, que no la tuvo Brasil. Es más, tuvo una campaña en contra. Claro, pero Chile sí la tuvo. Chile sí la tuvo.
Chile sí la tuvo y también está empezando a cerrar y a hacer restricciones. Lo que pasa es que esto no se puede frenar, lo decía la Fundación Fiocruz, que es una de las más prestigiosas de Brasil, que es la que confecciona este mapa, lo decía muy claramente respecto a las vacunas. Decía, a ver, nosotros podemos empezar a vacunar y estamos vacunando, no alcanza. Porque ya estamos en una situación tan crítica que aunque vacunemos, la fuerza de contagiosidad que tiene el virus, esto dicho por infectólogos e infectólogas, no llega a frenar esto. O sea, es un laboratorio a cielo abierto, dijeron. ¿Por qué? Porque salen nuevas cepas, porque vacunás, pero todavía no alcanza para inmunizar una cantidad que pueda ser sensible a los números. Aparte, Brasil nunca tuvo la cuarentena estricta que tuvimos nosotros al principio. Nada, ni cerca. O sea, claramente que ya es incomparable de entrada. Yo creo que lo que queda claro es que las dos patas son importantes. Nosotros nos quejamos mucho porque tenemos pocas vacunas, pero tenemos un sistema de salud que responde. Brasil tiene muchas vacunas, Chile tiene muchas vacunas para el número de población que tiene y tiene un sistema de salud que no da abasto. Entonces, no es una cosa o la otra. Las dos tienen que ir acompañando algo que se hace a la par, en la medida de las posibilidades de cada país, lógicamente. Pero Chile, que tiene un número de vacunas extraordinario, 36% a su población, vacunado. bueno, tiene el 95% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Sí, tiene la mitad de habitantes también que Argentina, ¿no? No importa, pero es el sistema de salud que tiene para esa cantidad de habitantes. Y en nosotros eso no nos pasó. Igual, me parece que es como ir las dos cosas a la par, la vacuna y el sistema de salud. Cuando Cecilia dice por qué nosotros pensamos que no nos va a pasar, es porque realmente creo que hay como una cosa tácita de que todos sabemos que sería muy difícil. Fíjate lo que dijo el doctor recién, la peor cuarentena es la que no se cumple. O sea, está claro que si quisieran poner una cuarentena estricta, la mayoría de la gente no se la bancaría. Y creo que por eso no hablamos de eso, pero puede pasar. Pero claro, también si sucede, en la calle ves gente con barbijo. Bueno, pero acá si sucede. En Brasil, yo chequeando las fuentes ayer antes de hacer este informe, me decían, mirá, yo camino en San Pablo puntualmente y es difícil encontrar gente con barbijo. Pero lo que marca también Carmela, pasa eso. La línea inicial de Bolsonaro fue la que confundió y generó esa grieta entre muchos, hasta con los gobernadores, porque se enfrentó con el gobernador de San Pablo, vacuna China sí, vacuna China no, San Pablo aplicando sus propias vacunas, negociando aparte con laboratorios. Digo, si pasó eso con Bolsonaro, que era el que tenía que marcar, y encima se contagió, y políticamente Lula también lo toma del otro lado. Pero vos sabés ¿no? que políticamente ahí se cruza mucho, porque João Doria, que es el gobernador de San Pablo, que ahora es un opositor a Bolsonaro, fue en la misma boleta que Bolsonaro. Sí, sí, sí. O sea, en algún punto se fueron acomodando en sus posiciones. La pandemia me parece que cambió las cuestiones políticas mundiales. Igual, volviendo a lo que decía Cecilio, esto no solo pasa en Brasil, que ha tenido de las políticas sanitarias más alocadas del mundo, pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Inglaterra, está pasando en otros países que tienen que volver a cerrar, que hacen cierres quizás más limitados, más puntuales, depende de donde tienen los lugares de rebrote, pero hay un montón de lugares que vuelven a tener toque de queda, que vuelven a levantar el dictado de las clases de los chicos. Digo, sigue siendo una de las pocas medidas que se puede tomar. A eso iba. Puse el caso de Chile, pero si querés miremos hacia el viejo continente. Italia, España. Yo lo que quiero decir es, ¿por qué nosotros decimos, no, este país no está preparado para que nos vuelvan a guardar? Si empieza a colapsar el sistema sanitario, más allá de cómo se lo ha reforzado y cómo se lo ha... se lo ha restituido, en verdad, porque estaba absolutamente detonado. Digo, si nos dicen que tenemos que volver a guardarnos, digo, seguramente va a haber que aplicar un poco más de sintonía fina en algunas cuestiones industriales y la economía, es que pero lo vamos a tener... Cecilio, lo que yo calculo, ¿no? Pesa mucho el humor social en esa situación. Nosotros tenemos como una cosa tácita de saber, cuando vos decís no se lo van a bancar, vos decís, ¿qué es no se lo van a bancar? O sea, ¿qué va a hacer la gente, digamos? ¿Un toque de queda? Acá puede ser... No. Yo igual creo que hay un factor puede ser jodido, de verdad. Sí, o sea, que una cosa es el humor social y nosotros que vivimos en Capital y que la gente se queje, y hemos tenido nuestro propio movimiento sin cuarentena, que me parece que es un grupo menor, y otra cosa me parece la situación económica en la que se encuentra nuestro país. Hay países como Francia que pueden aguantar un cierre, Italia puede aguantar un cierre. ¿Cuántas actividades más de nuestro país podrían aguantar un cierre total? ¿No es cierto? Sí, quizás también tiene que ver, y que coincido totalmente con eso, en cómo nos tomamos cada uno las restricciones que se aplican en cuanto a quizás cuidados. No hace falta quizás cerrar todo si realmente se cumple que el aforo en los bares sea realmente concreto, Andy, pero no se cumple.
pero no se cumple. Date una vuelta por eso, pero de digo, la si ciudad de Buenos Aires, no se situación cumple. empieza Entonces, a poner difícil. Quizás también creo que hay un factor miedo, que eso en muchos gobiernos también se toma en cuenta, que es como, bueno, la gente ve que se está poniendo cada vez más complicado, que hay más ocupación de terapia intensiva y toma mayor conciencia, lamentablemente quizás tarde, de que tiene que usar barbijo. La amenaza en del todos cierre casos. puede ser una herramienta los boliches para... están abiertos. A ver, los boliches están abiertos y no solamente en los espacios al aire libre, están abiertos. Están abiertos, se juntan 200, 300 pibes en un boliche en Palermo. Basta con ir a dar una vueltita nada más. Los bares ya están funcionando con su interior al 100%. Por eso digo, ¿por qué no nos tendríamos que guardar si nos dicen, miren, se complicó la situación? Bueno, insisto, claramente el mensaje del presidente de la otra vez fue que no ocurran esas cosas para que no pase lo otro, pero hay una cosa velada de que podría pasar. Nadie te dice que no podría pasar. Para mí fue es más, también en las redes fue tendencia advertencia, Claro. ¿no? Como que fue una advertencia. Si no, esto, otra vez. Bien, retomaremos el tema seguramente a lo largo de la mañana. Estamos en vivo aquí en A24.